Según los expertos, todos corremos peligro de unirnos a una secta. Han identificado técnicas clave que pueden utilizar para atrapar a sus miembros e impedir su marcha. No es que nos fuésemos, tuvimos que huir. Realmente vendes tu alma a otra persona. La violó y le dijo, si se lo dices a alguien, te llevaré a las montañas y te mataré. Si quieres destrozar a alguien, los abusos sexuales parecen ser la manera de hacerlo. Sientes como si hubiese sido alimento para los lobos. Es muy duro. Sectas. Episodio 2. La huida. Me llamo Jenny. Soy de la Iglesia de Cristo de Nueva Zelanda. Fui ciencióloga en Sydney del 78 al 83. He venido aquí a ayudaros a salir. Este segundo documental trata sobre antiguos miembros de organizaciones que ellos describen como sectas. Bien esos grupos sean sectas o no, los adeptos afirman haber estado sometidos a control de la información, control del tiempo y control de las relaciones. Dicen haber sido víctimas de agendas ocultas y una vez atrapados en la secta han sido obligados a permanecer. Dicen que esas técnicas pueden arrebatarte a ti o a tus seres queridos el libre albedrío, la autoestima y la capacidad para pensar. En el interior, los creyentes piensan que a pesar de lo mala que es la vida, huir sería peor. Los expertos nos dicen que esa convicción es consecuencia del control mental. Hace poco llevé a mi hija a Sydney para que conociese a su abuelo, al que no había visto nunca porque se fue hace 20 y tantos años. Estuvimos fuera del edificio y gritamos para que saliese. Ella no lo había conocido hasta ese día. Si son las propias personas las que no quieren ver a sus familias, o si no se lo permiten, sigue siendo un misterio. Pero creo que es un poco ambas cosas. La cienciología, una religión basada en la terapia y el desarrollo personal, tiene iglesias situadas en Auckland y Sydney. La gente dice que estás allí por voluntad propia, que puedes irte cuando quieras. Hablan de esos conceptos de poder y control como si fuese algo muy simple, y no lo es. Era como estar hipnotizada, como estar drogada sin drogas. Algo como la cienciología se presenta como si surgiese de la nada y de repente, en medio de una ópera espacial, pierdes la cabeza. Tu identidad acaba limitándose a que eres un cienciólogo. Y te agarras a eso hasta tu último aliento. Porque si alguien te arrebata esa identidad, te quedas desnudo ante el universo. Piensas que si no lo consigues, si no recibes tu dosis de cienciología, sea un libro, un curso o ayudando como personal, no llegarás a ser totalmente libre. Sientes fobia a dejar la cienciología. La sientes de verdad. A mí me aterraba irme. No por lo que pudiese hacerme el grupo, sino porque ¿qué sería de mi eternidad? Esa es una gran pregunta. El control mental es el nombre que se le da a una serie de técnicas para manipular y controlar a las personas. Con quién puedes hablar y con quién no. Con qué frecuencia puedes estar solo, si es que puedes. Haz lo que te digo o me llevaré a tu familia. Haz lo que te digo o irás al infierno. Una de las formas de controlar lo que piensan las personas es controlar en lo que piensan. Los expertos en sectas dicen que éstas restringirán el acceso a los medios de comunicación. Esta señal de peligro es una técnica de control mental que ellos denominan control de la información. Crecíamos únicamente con periódicos. Los libros estaban muy limitados, a no ser que pudieses coger alguna a hurtadillas en el colegio. Hermanos Exclusivos es una secta cristiana que describe como mundanos a los que no la siguen. Les asustan mucho los medios de comunicación, es el mal, hay pornografía. Fuera suceden toda clase de cosas horribles. Siempre he creído que si me acercaba a una tele, el diablo comenzaría a hablarme a través de ella. Por eso nunca me acercaba a ellas, tenía demasiado miedo. Ves una y la culpa y el miedo hacen que te apartes de ella. Es algo que llevas dentro, que está unido a ti continuamente en tu cabeza. Unas semanas después de haber salido, fuimos al cine. Vimos más películas de las que jamás ha visto nadie en la historia. Era una locura. Nos quedábamos pegados a la caja tonta. Lo veíamos todo. Era alucinante. Al cabo de unos meses nos hartamos. Durante años y años te habían negado la información. Y solamente cuando estás fuera el tiempo suficiente para acceder a Internet, puedes leer algunas de las terribles historias que les han sucedido a personas ligadas a la cienciología y piensas, me han estafado.
Los excienciólogos afirman que uno de los sistemas de control es el brazo legal de investigaciones de la Iglesia, la Oficina de Asuntos Especiales. Se comportan como la policía militar y se visten como ella. Podían entrar sin más, empezar a coger carpetas y someter a cualquiera a una inspección. Normalmente eran muy grandes, unos tipos fuertes y grandes. Llegaban con sus uniformes de la Marina, con gorra y todo. Había que acatar lo que dijesen. A mí me aterrorizaban, como a todos los demás. La cienciología dice que el personal de asuntos especiales no tiene autoridad para ordenar sesiones de confesión. Afirma que es un servicio religioso con el que se alcanza un beneficio espiritual. Para acrecentar el miedo y el aislamiento provocados por el control de la información, te mantienen en un estado de agotamiento. La falta de sueño y el trabajo interminable son una señal de peligro llamada control del tiempo. Si mantienes cansadas a las personas, estas perderán la perspectiva de lo que es normal. El control del tiempo es esencial y muy fácil de entender. Si puedo mantenerte ocupado con actividades de grupo, no tendrás tiempo para pensar en tu implicación. También te mantendré agotado para que no tengas la capacidad de pensar claramente. Ellos lo llamarán ser monástico, es decir, levantarse a las 4 de la mañana para rezar, no comer lo suficiente y no comer proteínas. Un estilo de vida ascético, pero ellos lo utilizan como forma de control. Cerca de la Iglesia de Cristo en los años 70, los hombres fuertes del obispo Douglas Metcalf trabajaron día y noche para construir la comuna fortificada de Camp David antes del apocalipsis que se avecinaba. La mayoría de los hombres teníamos un trabajo durante el día y cuando llegaba la noche nos reuníamos en nuestros coches y viajábamos en un convoy utilizando walkie-talkies para comunicarnos. Parábamos en Gooden para comernos unas patatas fritas. Trabajábamos hasta medianoche y luego regresábamos. Más tarde pasábamos allí la noche y volvíamos por la mañana temprano, dependiendo del trabajo que tuviésemos. Trabajábamos de sol a sol durante mucho tiempo, haciendo lo que a él le apeteciese. Perdido y exhausto, el siguiente paso es aislarte del mundo exterior, particularmente de amigos y seres queridos. Esta señal de peligro es el control de las relaciones. El control de las relaciones es clave para manipular y controlar a tus miembros. Quieres asegurarte de que los miembros no vean a personas que puedan cuestionar tu liderazgo. Quieres manipular las cosas para que el grupo se convierta en tu nueva familia. Como individuo no tenías amistades íntimas porque Metcalf separaba a las personas para que no hicieses una buena amistad. No quería que la gente hablase de lo que estaba pasando. No quería que nadie hiciese amistad con esa mujer porque él iba a acostarse con ella y no quería que se supiese nada. Que hablases con esa otra persona era todo muy individual. Controlaban todo lo que hacías. Porque si salías al exterior, entonces alguien descubriría lo que pasaba dentro. Sí, segundo salto mortal. ¿Cómo estás? Bien. Sí, tío. Todos hacemos motocross y todos tenemos motos. Allí no se nos permitía hacerlo. Yo tuve algunas bicicletas viejas, pero nunca nos dejaban salir y participar en competiciones, ir a carreras ni nada por el estilo. Eso era el mal. Iba en contra de su norma de separación. Cuando uno de los miembros de la familia Murray necesitó un tratamiento no aprobado por la Iglesia para un problema de salud, confesaron un pecado que no guardaba relación y fueron aislados. Sabíamos que los hermanos iban a echarnos, porque sentíamos que estábamos en el exterior continuamente por cualquier razón. Y lo hicieron, nos aislaron, así te sancionan. Y un año después decidí no regresar a los hermanos. Pero la pérdida de mi familia y de algunos de mis mejores amigos con los que habíamos vivido fue algo indescriptible. Estaba fatal mentalmente. Me llevaba tan bien con mis hermanos y hermanas y todos nos queríamos. Pero al no regresar ya no volvería a tener relación con ellos, ni mis hijos con sus primos. Controlan tu información y tus horas de sueño. Pero para algunos miembros, el control de las relaciones es el que tiene el peor efecto. Corta todos los lazos con tu vida anterior. Ahora somos tu familia.
La primera vez que alguien se acerca a ti y te dice que tu familia es el mal, no le prestas atención. Esa es una de las razones por las que se nos hace tan difícil entender por qué la gente cree esa clase de cosas. Es un proceso gradual de sustitución de lo que hayas tenido en tu vida anteriormente por algo nuevo, hasta el punto de hacerte creer que tu familia no es lo mejor para ti. Mi hermana solía mandarme cintas de ella hablando. Era mucho más efectivo que una carta. Solo con oírla, con oír a sus hijos de fondo, la música puesta, siempre acababa llorando. Los echaba de menos. Echaba de menos a la familia y me decía, para, no es importante. Estamos haciendo esto que es lo mejor. Para, manéjalo y contrólalo. Situada en Gloria Vale, una granja aislada en South Island, los Cooperites están dirigidos por el antiguo evangelista Neville Cooper, ahora conocido como Hopeful Christian. Mucha de mi familia se fue, pero en lo que a él se refiere, dejó de existir la comunicación. Si cumplimos la palabra del Cuando te Señor, vas, dejas de ser su hijo. Un par de hermanos míos se fueron cuando solo tenían 17 y 18 años. Y para uno de ellos, que se quitó la vida, fue una de las cosas más fuertes a las que se enfrentó. El cortar de repente, el aislamiento repentino al ser rechazado. Y no pudo soportarlo. Al pasar a formar parte del personal, tienes que encargarte de tus padres. Si no quieren que formes parte del personal, tienes que manejarlos o desconectar de ellos. Manejarlos significa darles información sobre la cienciología, llevarlos por allí, introducirlos, que es lo óptimo, o desconectar de ellos. Entró una chica joven de unos 20 años, de nuestra edad. Venía de una familia religiosa y no quería manejarlos ni desconectar de ellos. Se vio sometida a una enorme presión y se ahorcó. Nos dijeron que eliminásemos cualquier rastro de la cienciología de nuestro piso para que no la pudiesen relacionar, y nos dijeron que su novio fuese al piso de ella y se deshiciese de todas las cosas sobre cienciología que tuviese allí. Había que encubrirlo todo. Aquella chica tan guapa se había suicidado y nosotros seguimos como si nada hubiese pasado. Este incidente sucedió en 1980. En una declaración jurada, el novio de la chica afirmó que no hubo intento de encubrir nada. Los líderes de la cienciología dijeron que habían cooperado totalmente con la policía y que no habían ordenado deshacerse de ningún material. Declararon que Jenny había inventado esa conspiración. Pero la cienciología no es la única organización a la que sus exmiembros acusan de un mal manejo de la salud mental. A pesar de que ellos lo niegan, los maestros Avatar han sido acusados de utilizar el control de las relaciones. Avatar tiene una cosa que se llama civilización planetaria iluminada. Y lo que dicen básicamente es, eres uno de los pocos elegidos. Y si solo escuchas lo que dice Harry Palmer y pagas esos $20.000 en cursos, entonces serás un iluminado. Tras 10 años como cienciólogo, Harry Palmer crea el programa de autodesarrollo Avatar. Su compañía, Stars Edge International, forma y titula a maestros Avatar. Es fácil que te atrapen para formar parte de un grupo de élite compuesto por gente que trabaja por el bien de la humanidad. Y únicamente así podrás lograrlo. Al igual que la cienciología, Avatar ofrece terapia de autoayuda sin el estigma de la psicología convencional. Lo que la gente encontraba estimulante de Avatar era que no tenías que pasarte años yendo a un psicólogo o a un psiquiatra, enfrentándote a traumas o a cosas del pasado. El material de Avatar dice que el que eso te afecte es solo una creencia. Si te liberas de ella, vives el presente y no tienes nada por lo que preocuparte. Puedes crear lo que quieras. Voy a tomar nota de esas afirmaciones. Soy millonario, soy sexy, las mujeres me adoran y la gente cae a mis pies. Y ahora voy a crear este universo y esta realidad. Parte del acuerdo que firmas dice que ellos no son responsables de las consecuencias. Y si tienes un historial de enfermedad psiquiátrica o una inestabilidad de cualquier tipo, ellos no se hacen responsables.
Yo no habría permitido que personas vulnerables asistiesen al curso. El problema es que es justamente lo contrario. Ellos lo que anuncian es que puedes curarte de tus problemas psicológicos. Puedes dejar de tomar la medicación. No estoy diciendo que sea algo malo. Lo que digo es que es peligroso, porque la alternativa que ellos te dan es mucho más peligrosa que los medicamentos que estabas tomando. Asistieron varias personas al curso que o bien abandonaron o tuvieron experiencias emocionales bastante dolorosas que en mi opinión personal no supieron manejar adecuadamente. Una mujer en concreto, Allison, tenía un complicado historial de depresión y enfermedad mental y falleció varios meses después. Allison se suicidó. Si alguien ha sufrido una depresión familiar en su vida, y no sé cuál era la situación personal de ella, pero si ese alguien hace un curso que le haga abrirse, se suicidará. Es un factor que contribuye a ello. En la cienciología no es solo la terapia lo que critican los antiguos miembros, sino lo fácil que resulta convertirse en terapeuta. Si has leído Dianética y estás dispuesto a arriesgar la cordura de otra persona, eres un auditor. Cualquiera puede coger el libro y aplicarlo a una persona. Por supuesto, la pesadilla es que la persona a la que estás auditando sufrirá un brote psicótico. Cuando estás en la cienciología, ves continuamente indicios de tragedias. Ves cómo le han arruinado la vida a la gente. Especialmente en su edificio de servicios en Florida, donde trabajé yo, llamado Flag. Mucha gente se volvió loca. Comienzan a hablar con personas imaginarias, o te dicen que son en realidad Lafayette Ron Hubbard. Cualquier cosa que obviamente no es así. Y eso se convierte en algo embarazoso para la cienciología porque no quieren que el resto del público vea que aquello por lo que van a pagar hace que alguien se convierta en un vegetal. Así que la prioridad es ocultar a esa persona. Y ahí es donde comienza el trabajo de niñera. Aquí en Oakland, recibí una llamada de la Oficina de Asuntos Especiales para ir a recoger a un tipo que se había vuelto loco. Había salido de Oakland caminando hacia Hamilton y había llegado hasta Juanúa, donde entró en una fábrica y llamó a la cienciología. Así que me enviaron a buscar a ese chico y traerle de vuelta. No era solo un chiflado, era un caso perdido. Lo llevé a la Oficina de Asuntos Especiales y me enteré de que en esa oficina le habían hecho firmar una declaración diciendo que la cienciología no era la causa de su locura. La cienciología dice que esa persona tenía un historial de depresión y que le ayudaron a conseguir asistencia médica por política de la Iglesia. También niegan haberle hecho firmar ninguna declaración y dicen que el resto de afirmaciones de Land son falsas y las desmienten explícitamente. El líder de la comuna Centerpoint de Oakland, Bert Potter, centró la atención de su comunidad sobre la terapia de relaciones de los años 70. Si a Bert le interesaba a alguien, siempre podía encomendarle una tarea a tu compañero y ya no pensabas en otra cosa. Vamos a dejarles con 6 hombres a finales de semana. ¿De acuerdo? Podía encomendarle a un miembro de una pareja la tarea de mantener relaciones sexuales con 6 hombres esa semana. De acuerdo, Bert. Y al compañero que no tuviese sexo con nadie esa semana. Se presentaba todo como un profundo objetivo espiritual y psicológico. Pero en realidad, ¿en qué otra cosa iba a pensar esa pareja esa semana? No iban a preguntarse qué se estaba haciendo con el dinero. Una relación clave en cualquier organización es la que se mantiene con el líder. Pero los antiguos miembros dicen que llega un momento en una secta en el que te das cuenta de que el líder te ha estado mintiendo. A medida que un líder descubre que puede manipularos, quizá comiencen a surgir nuevas motivaciones. Una señal clave de un entorno sectario es su agenda oculta. Quizá descubráis que el líder ha escrito sus propias reglas. Necesitan engañarte. Tienen que parecer un gran grupo que contribuye a la paz mundial, que ayuda a rehabilitar drogadictos, cuando en realidad quizás sea un grupo avaricioso que quiere que te impliques y así poder echarle mano a tu cuenta bancaria.
Hasta que aquel sitio se vino abajo, no descubrimos que las cosas no eran como creíamos que eran. Vivían. Podría decirse por todo lo alto, no sé, pero tenían de todo. Mientras los demás vivían en tiendas, autobuses y caravanas. Y oías por la radio desde la casa: oh, Darryl, cuando vuelvas a casa, ¿puedes traer un par de kilos de plátanos, un bote de nata y unas fresas? Y me quedaba allí sentada pensando, yo no puedo permitirme ni un solo plátano, y ellos compran kilos de plátanos. Comprábamos en tiendas de segunda mano y así era como sobrevivíamos. Mientras Metcalf tenía una bolsa llena de dinero, porque todo se manejaba en metálico, no había cheques, no ingresabas en tu cuenta bancaria. Era todo dinero en metálico. Y creemos que quizás se hiciese con $20 millones a lo largo del tiempo, fácilmente. El líder de una secta tiene 3 motivaciones clave normalmente: oro, gloria o chicas. En otras palabras, dinero, poder o sexo. Creo que Palmer encontró la manera de manejar el sufrimiento de la gente y hacer una enorme cantidad de dinero con ello. Era como, bingo, le ha tocado el gordo. Quieres alcanzar una clave específica y aceptas pagar $1000 y casi alcanzas esa clave. Pero ahora te la prometen en el siguiente curso, que cuesta $3000, y estás pillado. Buscas constantemente esa clave. Te dan más información sobre esa clave, pero nunca te dan la clave. La clave está en el siguiente curso, y cuando alcanzas la clave, esa clave es muy simple. Estás infestado por extraterrestres, por eso no puedes alcanzar tus primarias. Es una locura. Y si la prueba final consiste en pagar de $20.000 a $80.000 para decirle eso al mundo, no malgastes tu dinero. Para llegar a lo alto del puente de la cienciología, estamos hablando de unos $300.000 americanos. Están ahí para hacer dinero. Se trata de hacer dinero. Negocios, escuelas, y van a hacer que funcione. En 2005, 7 mayores de hermanos exclusivos atrajeron la atención de los medios al reunirse con los líderes del Partido Nacional y por financiar una campaña electoral contra los verdes. En cuanto supe que se estaban metiendo en política, saltaron las alarmas. Solo querían asegurarme que rezaban por el Partido Nacional y por su liderazgo. Consiguieron algunos cambios en política de impuestos o a no permitir el acceso de los sindicatos a la propiedad, aquello que iba dirigido solamente a ellos. Los hermanos mayores dicen que su iglesia es apolítica y que enseña principios bíblicos sobre trabajar duro para salir adelante. Dicen que los hombres de negocios que han realizado donaciones políticas tienen ese derecho como contribuyentes. Claro que todo el mundo tiene derecho a representarse en el Parlamento o a presentar propuestas al Parlamento, etc. Creo que es un poco más siniestro de lo que la gente pueda pensar. Sé que lo han hecho en el gobierno australiano, americano. Es una cuestión de dinero. El poder y el dinero van juntos. Es mi opinión. Los expertos consideran las agendas ocultas como una señal de peligro. Muchas sectas se hunden en medio de acusaciones de hipocresía, corrupción y, en el peor de los casos, de abusos sexuales. No es inusual que el líder de la secta tenga sexo sin restricciones con los miembros de la secta. Pero sí que existen restricciones en cuanto a que otros miembros de la secta tengan exactamente el mismo tipo de libertades. En las reuniones tenía una contraseña para decir a quién quería llevarse esa noche. Si pedía café para la cena era esa y esa. Si pedía sorgo era esa de ahí. O si pedía té verde era aquella de allí. Un día, una de las chicas jóvenes le contó a otra mujer lo que le había pasado cuando tenía 13 años. La violó. Y le dijo, si se lo dices a alguien, te llevaré a las montañas y te mataré. Así de simple. Eso hizo que reventase todo. Todo el mundo se fue. Trágicamente, muchos líderes que exhiben comportamientos sectarios actúan con absoluta libertad, rompiendo con sus tabúes hasta el extremo, demasiado a menudo abusando sexualmente de niños. Cuando entré en Center Point, entre los niños había ladrones. Había toda clase de cosas que para mí significaba que esos niños no estaban bien. Fui a hablar con la que era la jefa y su segunda al mando, y les dije, algo va mal con los niños que están aquí.
Ambas me atacaron y me dijeron: estás proyectando tu propio dolor en esos niños. Vete y soluciona tu problema. Bert decía: no son tus niños, son los niños de la comunidad. Era una comunidad nudista y se organizaban bastantes cosas como piscina, spa. Así que para mí era normal ducharme con otro hombre. Y no era raro ver a un hombre de 50 años desnudo con una niña de 5 años en sus rodillas. En un momento dado, un par de mujeres y yo formamos un comité para que no hubiese sexo entre adultos y niños. Pero yo todavía era lo suficientemente ingenua como para creer que si hacíamos una regla así, la cosa pararía. Pero ahora sé que Bert actuaba a escondidas, se hacía todo en secreto. Ninguno de los niños nacidos en Center Point había hablado públicamente de los abusos que habían sufrido. Hasta ahora. Era tan raro que nos amontonasen en una furgoneta y nos llevasen a una cabaña. Íbamos a salir, iríamos a un sitio nuevo, a algún lugar emocionante, y seguían siendo unas vacaciones, aunque quizás pasasen cosas extrañas. Cuando se lo pregunté a mi madre, le dije: ¿por qué duermo en la misma cama con hombres de 40 y 50 años? ¿Cómo es que no te parece raro? Decían que era una disposición muy bonita, porque estaban esos hombres encantadores, que eran muy cariñosos y amables, y querían pasar mucho tiempo con los niños. Era como compartir un sistema parental y eso era muy bonito. Yo tendría unos 6 o 7 años. Era como si te hubiesen echado a los lobos. Es muy duro. Sí. En retrospectiva, no puedes entenderlo. Es muy difícil encontrarle un sentido. Tuvimos un gran enfrentamiento con Bert. Son unos rechazados. Has ido demasiado lejos. No consentiré que esto continúe. Se puso furioso. Se marchó de la comunidad y fue a vivir a una casa en la montaña. Dijo que aquel que estuviese interesado en su desarrollo espiritual tendría que ir a visitarlo allá. No fue mucha gente y empezó a aburrirse, así que bajó y nos sermoneó a todos, pero entonces fue cuando descubrió las drogas. Tenía acceso a grandes cantidades de éxtasis y LSD. Empezó a tentar a la gente arriba en la montaña con drogas. Sobre todo les ofrecía drogas a las chicas adolescentes, así que fueron diferentes fases. Aquel lugar estaba inundado de LSD, éxtasis y ketamina. Era una locura. Era vincular a la comunidad a un secreto ilegal. ¡Policía armada, abran! ¡Policía armada! Hubo una gran redada policial. 140 agentes de policía, helicópteros, perros. Se celebraron juicios penales por las drogas. Le encarcelaron por eso. Y luego comenzaron los juicios por abusos sexuales a niños. En 1992 a Bert Potter se le condenó a 7 años y medio de prisión por agresión indecente a 5 menores. Otros 6 hombres fueron acusados y condenados. Potter mantiene no haber hecho nada malo. Una vez que estás dentro de un entorno sectario, no querrán que te vayas. Los expertos llaman a esta señal de peligro obligados a permanecer. Un líder hará todo lo que pueda para retenerte. Si te vas de este lugar, no te salvarás, lo que significa que ni tus padres ni tus hermanos y hermanas se salvarán. Y pesará sobre ti que todos ellos no vayan al cielo y sí al infierno.
Los estudios que investigan la integración de personas que han sido miembros de sectas durante mucho tiempo, de regreso en una sociedad no sectaria, dicen que es una transición traumática, como la de las personas que han pasado mucho tiempo en prisión, excepto por el hecho de que a la gente en la cárcel se le prepara lo máximo posible para su reintegración. La gente te dice, ¿por qué no te vas sin más? No puedes irte. Hay una carga psicológica tan grande que te mantiene allí. Todas las dudas que te crean. La gente ni siquiera sabe vivir. Jamás han ido a un supermercado y no saben siquiera qué pan comprar. Son personas que han estado dentro toda su vida. Se lo ponen en la mesa, no saben de dónde sale ni de dónde viene. No saben relacionarse. Entonces, ¿cómo pueden vivir en el mundo exterior? Especialmente cuando les han dicho que la gente que está fuera es prescindible. ¿Tú te lo crees? Entonces, ¿por qué irse? Mi madre vino a ayudarme con el bebé y antes de que naciese me ascendieron a supervisora para que pudiese trabajar desde casa. Me entregaban las carpetas. Tenía tiempo para pasear por la playa. Paseaba por la playa de Bondi, miraba a la gente y pensaba, no estáis en la cienciología, desconocéis la felicidad. La gente nadaba, hacía surf, y a medida que fueron pasando los días y tuve menos contacto con los cienciólogos y la cienciología, empecé a pensar, quizás sean los demás los que son felices, quizás sea yo, quizá todo esto sea un gran fraude. Y ahí fue cuando oí la señal de aviso alta y clara, pero no podía decir nada. Después nació el bebé y tenía muchas dudas sobre si quería volver o no. Mi madre vino y me dijo, ¿quieres venirte a casa con el bebé? Yo le dije, eso sería genial. Así que compró los billetes. Debía habérselo dicho a ellos. Me dan escalofríos al pensarlo. Resulta que la noche antes de coger el avión, vinieron y llamaron a mi puerta. ¡Jenny, baja! Jenny, te estamos esperando. Hora tras hora, no vas a ir, no vas a ir, tienes que volver. No has terminado tus 5 años. Luego mi marido fue a la puerta y les dijo, no os preocupéis, irá mañana. Yo pensaba, Dios mío, ¿cuándo terminará esto? Él me dijo, era la única forma de librarme de ellos. Yo también quiero irme. Nunca lo habíamos comentado porque no nos lo permitían. Estuvimos llorando lo que quedaba de noche y por la mañana mi madre y yo volvimos a la Iglesia de Cristo. No es que nos fuésemos, tuvimos que huir. Y la gente es lo que tiene que hacer ahora. Los líderes de la cienciología dicen que ellos dan trabajo y si bien se anima al personal a que cumpla con sus contratos, no se usa la coacción y que las denuncias de Jenny carecen de fundamento. Phil Cooper afirma que tuvo que secuestrar a su propia familia después de que su padre, Hopeful Christian, les convenciese para que no abandonasen su aislada comunidad cristiana. Cogí a mis hijos y me escapé. Tenía a 2 amigos conmigo, cogimos a mis hijos y los llevamos a un coche que esperaba aparcado al otro lado de la carretera. Serían las 2 de la mañana. Pero no era como arrebatarle un hijo a una madre, no lo veía así en absoluto. Estaba cogiendo a esos niños para darles libertad. Pero lo hice sabiendo que la madre vendría y sabiendo que, en el peor de los casos, tal y como se demostró más tarde, yo volvería a por ella aunque ella no quisiese venir y la obligaría. Lo hice 3 veces. No estaba preparado para dejar que mi padre robase esos niños a una madre. Fue genial hasta que él la localizó y la convenció para que volviese. Ella dejó una nota para los niños. Estuvo llorando toda la noche abrazándolos. Y esa fue la última vez que la vi. De repente te separan de tu familia. De repente has perdido a tu mujer. Los niños han perdido a su madre. Que se despiertan todas las noches llorando por su madre. ¿Qué haces? A veces he dudado incluso de mi propia cordura. Dudaba incluso sabiendo que había hecho lo correcto. Para que alguien convenza a una madre de que abandone a su bebé de 6 meses y a otros 4 hijos menores de 9 años por su fe, hay que tener mucho control.
Mi padre solía dar educación sexual y recuerdo verle dándole un masaje a ella en varias ocasiones. Yo estaba allí sentado y él estaba masajeando a mi mujer desnuda. Ambos odiábamos eso. Pero ahora miro atrás y creo que esa es la cuestión. Debimos haber cedido. La vida en el exterior puede ser traumática. Una vez que has huido, estás completamente solo. Para los exmiembros de una secta puede suponer años de recuperación. Huir de una secta puede ser como dejar la seguridad de un matrimonio o de una familia. Algunos regresan a sus vidas tras décadas de adoctrinamiento sectario. Pero para otros que han nacido en una secta puede ser lo único que hayan conocido. Estaba embarazada y yo no lo sabía. Mi padre mantuvo el secreto. Cambió el nombre en la partida de nacimiento y puso Padre Desconocido. La niña tiene ahora 16 años. Lo que siento es dolor, sabiendo que lo único que tengo que hacer es vivir con la esperanza de que sepa que aquí la queremos y de que tiene una familia aquí fuera. Es duro. No estaba preparado para dejar a nadie atrás. Y he dejado a una persona atrás. Esa es la devastación y el dolor que ha causado mi padre. Pero tengo que vivir con la esperanza de que algún día ella tendrá la libertad que sus hermanos y hermanas han tenido. Tiene 16 años y, quién sabe, a lo mejor es un poco rebelde como lo era yo. Si ha heredado algo de mí, a lo mejor se libera y escapa. Siempre pienso en el día. Pienso continuamente en el día en que ese teléfono suene, que suene y que reciba una llamada. Y me diga, hola, papá. Ven a buscarme. Ven a buscarme. ¿Qué persona o qué organización debería robarle a alguien esa alegría? A sus hermanos y hermanas les han impedido conocer a su hermana. A mí me han robado la alegría de una hija. ¿Por qué? ¿Porque mi padre quiere hacer una ley? ¿O quiere venir e intentar destruir nuestra familia? Entonces, es cuando te das cuenta de que está mal. Dejar la seguridad y el apoyo de un grupo por la incertidumbre del mundo exterior puede ser abrumadoramente traumático. Una de las cosas que te proporcionan los grupos religiosos extremistas es absoluta seguridad. Pasas de estar dentro de la secta a estar fuera y es como si estuvieses nadando. No tienes nada seguro en qué apoyarte. Y al mismo tiempo tienes que enfrentarte al hecho de que te han estado mintiendo. Es un proceso enormemente largo, dejar esa base firme y avanzar por arenas movedizas. Cuando aquel lugar se vino abajo y me quité el pañuelo, pensé, me va a alcanzar un rayo y Dios me castigará porque me he quitado el pañuelo. Es como pasar por una muerte. Has perdido 20 y tantos años de tu vida. Te das cuenta de que te han estafado, que es algo importante, que has perdido tu juventud, has perdido dinero, has perdido tu identidad. Hace que te sientas muy vacía, muy herida y traicionada, desilusionada por todo aquello. Te han mentido sobre algo profundamente importante. Y creo que las personas que conocí que se suicidaron lo vieron y no lo superaron. Al mismo tiempo que uno se siente traicionado y estafado, la marcha también puede arrastrar culpa y remordimientos, ya que tus actos dentro del grupo ya no tienen sentido a plena luz del día. Un chico se había suicidado y en el Departamento de Asuntos Especiales me preguntaron si podía ir al funeral. Teníamos que tapar el suicidio, asegurarnos de que no se hablaba de la cienciología y de que los medios de comunicación no hablasen de la muerte del chico. La voz de mi conciencia me decía, no debes espiar los funerales de la gente, está mal. La familia del muerto culpó a la cienciología de su suicidio.
Sin embargo, la iglesia dijo que no era miembro desde hacía 2 años y que era drogadicto. Al principio, un líder negó que hubiesen enviado personal al funeral, pero ahora dice que sí, debido a las amenazas recibidas por parte de los miembros de la familia. ¡Qué pérdida! Ese chico era un cienciólogo, y hay gente que ni siquiera sabe que murió en ese grupo. Así es su secretismo. Necesito perdón por esto. Sé que parece algo sin importancia, pero no lo fue. No hay excusa. Siento que le debo una disculpa a la familia, de verdad. Estuvo mal. Esta es la punta del iceberg. Si utilizas el silencio, puedes ocultar los abusos. Y ese es solo un pequeño síntoma de algo más grande. Mucho más grande. Pienso en lo más profundo de mí, que sinceramente creía que estaba ayudando a salvar el planeta. Pensé, esta es la respuesta. Podemos eliminar del mundo la guerra, la pobreza, el hambre, la avaricia, a través de la cienciología. Y solo era una gran estafa. Fue como empezar de nuevo tu vida, nuevos amigos, conocer gente nueva y todo eso. Y ahí es realmente cuando empiezas a abrir los ojos. Dices, estas personas no son mundanas en absoluto, son como todos los demás. Estás en la realidad. He hecho un montón de amigos y es impresionante. Salimos de la comuna sin nada. Era como empezar de nuevo. Así que sentía que había cierto retraso en mi vida. Pero al mismo tiempo, miro a mis amigos y a los de mi edad y no siento que esté atrofiada ni nada por el estilo. Lo que me entristece es que nadie de mi generación, en fin, no conozco a ningún niño que haya escapado de los abusos y que haya presentado cargos, que se haya pronunciado o que haya dicho algo sobre ello, y eso me entristece. Ojalá nunca me hubiera metido allí. Ojalá hubiese utilizado esos 5 años de mi vida, con 20 y pocos años, en haber hecho algo útil. Produce un poco de vergüenza el haberse involucrado durante tanto tiempo cuando se hace evidente que con tan solo 20 minutos examinando los hechos podía haberme dado cuenta de que no debería hacerlo. Continuamente lamento haber tardado tanto en descubrir que la cienciología se aprovecha de tu bondad. Se aprovecha de que eres alguien que quiere ayudar a otras personas y de que quieres aliviar las miserias del mundo. Y eso lo hace siniestro, en mi opinión. La gente me dice, si dejas los hermanos irás al infierno. Ya he vivido en él, he estado allí. Francamente, después de aquello, ahora estoy en el cielo. Como se ha visto, incluso un inofensivo grupo religioso puede transformarse en una peligrosa secta armada. Si está considerando unirse a una organización basada en la fe, es importante que aprenda a reconocer las señales de peligro que advierten de las sectas. ¿Ves bombardeo amoroso? ¿Ves control del tiempo? ¿Ves control de la información? ¿Ves que todos se comportan igual? ¿Ves que todos se visten para tener éxito o que se visten de cierta manera? Todas son señales de advertencia. Debes informarte en Internet sobre ese grupo. Tómate tu tiempo antes de implicarte, porque hay buenos grupos ahí fuera, hay buenas iglesias ahí fuera, hay buenas organizaciones y no queremos hacer nada para impedirte que te unas a ellas. Pero queremos que seas consciente de las señales de peligro y con esos grupos no debes involucrarte en absoluto. Durante los periodos de gran agitación religiosa, como el que estamos atravesando en este momento, en el que muchas de las religiones institucionalizadas parecen decaer bajo la influencia social, podemos esperar que haya más personas buscando religiones alternativas. Los líderes rezarán para que sea así. Supporting local content so you can see more of New Zealand On Air.